Cuando uno se dedica a este laburo, es habitual que la gente en la calle quiera tener algunos datos más y piensa que nosotros sabemos algo más de lo que realmente sabemos, y entonces nos preguntan, bueno, además de lo que dicen en pantalla, ¿saben algo más de lo que va a pasar? Y desde hace, un par de meses, la pregunta recurrente que cualquiera de nosotros que somos periodistas nos hace la gente en la calle es esta: ¿se va todo al carajo? ¿En algún momento, más cerca, más tarde, este proceso que arrancó con el golpe de mercado de mayo de este año va a derivar en que se vaya todo al carajo? Después vamos a ver qué se vaya todo al carajo, porque en Argentina siempre cuando se va todo al carajo pierde la mayoría y hay unos pocos que ganan. La verdad que predecir si se va a ir todo al carajo es difícil en la Argentina, sobre todo en un país donde piensen que las consultoras económicas que se supone que se dedican a esto fracasaron en sus pronósticos para este año con una impudicia, digamos, que alguien debería algún día reclamarles. Todos los informes de las consultoras económicas, o por lo menos de las consultoras económicas optimistas, hablaban de un crecimiento de la economía de la Argentina entre un 2,5% y un 3%, y resulta que según ahora la predicción del gobierno, la economía va a terminar con un 2,5% y un 3% abajo, o sea que le pifiaron por 5 puntos del PBI, algo que nadie que se diga consultor económico o que quiera hacer predicciones seriamente puede sostener. Pifiarle por 5 puntos es un papelón. Por eso cuando uno tiene que decir qué va a pasar en la Argentina, primero tiene que ser muy cauteloso y muy humilde, porque en este país nunca se sabe. Hoy, en estos momentos, hay como una especie de euforia, un efecto primavera. Hoy es el día de la primavera y hay euforia en los mercados. ¿Por qué? Porque bajó un poco el dólar, 6% en 3 días, porque subieron las acciones, porque está circulando desde Estados Unidos que hay un acuerdo con el Fondo Monetario que van a poner la plata para que la Argentina tape el bache financiero que tiene por la falta de dólares en estos meses, para que la cumbre del G20 se haga tranquilamente. Recuerden que yo les decía, muchachos, no va a pasar nada antes de la cumbre del G20, no va a venir Trump y todos los Angela Merkel y todos los poderosos del mundo, no van a venir a un país incendiado por un golpe de mercado y una crisis social. Va a haber un grado de paz social, va a aparecer la plata, se va a calmar la cuestión, se va a calmar la cuestión de los mercados, de la macroeconomía, pero esto supone que esa paz, esa calma que va a haber seguramente en estos meses va a durar. Y esa calma, ¿qué precio va a tener para el común de nosotros? ¿Sí? Porque va a haber gente que va a seguir ganando y va a haber gente que va a seguir perdiendo, y los que pierden, insisto, siempre son las mayorías. Los ajustados, los que en el presupuesto van a figurar con las cuentas cada vez más cortas y los sueldos cada vez más bajos. Piensen que el salario en la Argentina, al final, cuando se vea dónde termina este proceso, puede provocar que el salario de los que están en blanco pierdan entre un 20 y un 30%. Las paritarias cerraron con un ajuste del 25% y para febrero del año que viene se está pensando en una inflación, febrero contra febrero, del 50% si las cosas siguen así. Entonces, la diferencia va a ser de 30 puntos. Esto es pulverizar el salario. Y una inflación del 50%, después lo vamos a discutir acá con Aldo Pignanelli, que fue director del Banco Central, tal vez en el peor momento reciente de la historia argentina. 50% de inflación es una inflación muy difícil de manejar para cualquiera en una sociedad como la Argentina, una sociedad combativa, una sociedad con sindicatos organizados que están extrañamente calmos. El gobierno intenta demonizar la protesta social, pero en otras épocas de la Argentina, una situación de pulverización del salario social como la que estamos viviendo hubiera generado rebeliones mucho mayores. El gobierno, tal vez era por la causa de los cuadernos, por cierto estupor que provoca el choreo del gobierno anterior, hay un grado de resistencia social que todavía no está explotando como si hubiera explotado en otras épocas. En cambio, del lado del gobierno, lo que uno ve es como una especie de libreto monocorde, una respuesta ya preparada. Ustedes saben que hay unos correos electrónicos que manda el jefe de gabinete, Marcos Peña, para bajarle línea a los funcionarios y a los legisladores, para que más o menos unifiquen el discurso. Y siempre ustedes, cuando van a discutir con alguien de Cambiemos, encuentran en este mismo discurso. Ahora dicen, matizaron su postura, ya no dicen que estamos
en el buen camino si dicen que sí, entendemos que la gente está sufriendo, pero la gente tiene que entender que la culpa de esto es de la pesada herencia, es de lo que pasó antes, es de la plata que se robaron antes, etcétera, etcétera. Y la verdad es que esto lleva a pensar que muchas veces los funcionarios, los tipos que tienen que dar respuestas, están en una realidad paralela, ¿sí? Ayer yo, por ejemplo, lo discutía con Carlos Regazzoni, con quien después del episodio que ustedes van a ver ahora me quedé charlando con él, pero yo le decía, ok, supongamos que en el PAMI la gestión de la Cámpora se robó toda la plata que se hayan robado, hay montones de causas judiciales abiertas, pero pasaron 3 años, y el problema es que hoy montones de jubilados van a una farmacia y dicen, no atendemos PAMI, no atendemos PAMI, no hay medicamento para el PAMI, y tienen que andar peregrinando de farmacia en farmacia a ver dónde pueden comprar los medicamentos, además del recorte que hubo en los medicamentos, y que siempre lo terminan disfrazando con un argumento diferente, terminan disfrazando que recortaron los medicamentos, pero en verdad están luchando contra las mafias. Vean lo que discutía ayer yo con Carlos Regazzoni, y a ver, no era particular con él, sino con esta idea de que no se puede responder a la crisis de hoy solamente con lo que se robaron hace 3 años. Vivís en una realidad paralela, la realidad hoy es la foto de hoy. Digo, yo entiendo todo, si querés podemos discutir los 12 puentes que se cayeron en Tucumán, podemos discutir todo, pero la foto de hoy, el énfasis con que le explicas, me hace pensar que están viviendo en una realidad paralela. Pues están viviendo en una realidad paralela. La realidad de hoy, no, la realidad de hoy es que hay gente que le está jodida. Entonces, si vos lo justificás, el tipo que no consigue el medicamento hoy, porque se lo robó el kirchnerismo. No lo estoy justificando. Sí, fue lo que te abrancaste. No, señor, estoy justificando lo que está pasando. Estoy explicando lo que está pasando. No, es que no es lo que está pasando, es que no están los medicamentos. Dale una buena explicación a los jubilados por qué no están los medicamentos en la farmacia. Si vos no estás dispuesto a enfrentar el tema de los medicamentos en la Argentina... Entonces, parate en una vidriera, en una farmacia, cuando el jubilado va y dice eso y contale todo esto. Lo he hecho hoy mismo, lo sigo haciendo. Me reúno con jubilados todos. Vamos con una cámara mía, parate y explicarle al jubilado del PAMI. Yo te invito a que vayamos juntos a el jubilado del PAMI y decirle, mire señor, usted no puede cobrar esto porque hace 3 años se robaban los medicamentos, los males de los kirchneristas. Los jubilados que quieras y yo voy con vos, vamos juntos con las cámaras y vamos con la cámara interna. Este es el tipo de debate que me parece que falta en la Argentina, o por lo menos que uno espera que cambien esta manera fácil de argumentar. Chicos, silencio, no se me alboroten, joda, se me retoba acá la tribuna. El tipo de debate que no hay en la Argentina hoy, ¿sí? No se está discutiendo esto. O sea, el gobierno insiste, dicen, sí, dialogamos, pero cuando supuestamente van a dialogar, lo que hacen es sentarse a repetir los mismos argumentos que le bajó Durán Barba, Marcos Peña y insistan en la pesada herencia y digan que ahora sí entienden lo que le pasa a la gente. Pero esto de que yo les decía, de si se va todo al carajo, puede ser que no se vaya al carajo el dólar en los próximos meses, después vamos a discutir qué es lo que está pasando realmente, por qué el dólar bajó ahora, cuánto va a sostenerse. ¿Va a volver la bicicleta financiera que tanto daño hizo en la Argentina? ¿Va a volver ahora que está calma la situación? ¿Están volviendo los fondos especulativos porque bajó un poco el dólar y porque la tasa de interés sigue y van a volver a seguir ordeñando la vaca de la Argentina para llevarse reservas? Bueno, después lo discutimos. Pero hay otra manera de irse al carajo, y la otra manera de irse al carajo es la de la gente. ¿Sí? Piensen que hay gente que en medio de todo este quilombo la está pasando mal. Ustedes lo veían en el comienzo del programa, la gente que está perdiendo el laburo. Hoy, esta semana mejor dicho, hoy se conoció la cifra de desocupación, 1 punto más de desocupación, que además es una cifra maquillada, porque buena gente, la gente que se queda sin trabajo, en blanco, pasa o busca un monotributo social para poder cobrar algunas asignaciones familiares, aunque sea. Y esa gente que se pasa del laburo en blanco al monotributo figura como empleada. No se confundan. Si uno suma la cifra de desempleo más la cifra de la gente subempleo, ni siquiera ahí, ¿sí?, llega la cifra de pobreza. Cuando uno suma, dice, bueno, ok, si suma la cifra de desempleo más la subocupación y todavía ve que la cifra de pobreza falta, quiere decir que hay una cantidad de gente que está ganando y la está pasando muy mal en la Argentina, aun cuando tenga laburo en blanco, está por debajo de la línea de pobreza. Y piensen además que la línea de pobreza
en un país que se devora los salarios con tal velocidad, se mide con 6 meses de retraso. Entonces nosotros vamos a ver la foto real de lo que está pasando hoy con la pobreza, de los ajustados de este año, la vamos a ver recién dentro de 6 meses. Al presidente le gusta la metáfora del piloto de tormentas, ¿no? Ustedes la escucharon montones de veces, tanto que esto generó chistes, memes, burlas, discusiones sesudas sobre si era una tormenta, no era una tormenta. Y el presidente dice, bueno, que como que es un piloto de tormenta que va atravesando la tormenta, a veces en un avión, a veces en un barco, y va atravesando la tormenta y como queriendo decir que él es el piloto y el avión o el barco es el país. La tormenta puede que la atraviese. El problema es que adentro del barco, a bordo del avión, hay gente. Y esa gente somos nosotros. Y si en algún momento, ojalá, termina de atravesar la tormenta, los pasajeros que estén a bordo de ese avión y a bordo de ese barco, muchos de ellos van a terminar con una peste que se agarraron en el viaje. Esa peste es haberse caído del mapa. Esa peste es una peste inexplicable donde algún día la historia deberá dar una buena explicación, alguien deberá sentarse a estudiar qué carajo quisieron hacer y cómo lograron, a partir de un momento económico que tenía problemas, generar muchos más problemas y contagiar y hacer caer del mapa a tanta gente que iba en ese barco, que iba en ese avión llamado la Argentina y que se contagiaron de una peste económica que los dejó ajustados y malheridos. Bienvenidos, esto es GPS.